seguimos acompañándote en esta tarde. Ya le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Villamayor, porque ya empieza la parte del programa de Palabras Mayores. ¿Cómo estás? Hola Mabel, gusto de estar con vos. Hola a las chicas y a los señores de la tercera edad, gusto de estar con ustedes. Bueno, y hoy súper empilchado por Agustino, me encantan las zapatillas. ¿Te gusta, ese look Mabel? está buenísimo, por supuesto. Estoy muy cómodo, la verdad. Mirá Muy las canchero. zapatillas blancas de cuero, Sí. un guante, te digo, son muy cómodas. Los pantalones de jean, un poco yuto. Bueno, yo me regalo... Difícil que te quede un pantalón largo Claro, con la pero altura así, que tenés. así, pero levanta, pues Fran, no insistamos en los tobillos del señor. Quedó enamorado de los tobillos. Mirá, acá insistí. Mirá, Fran. Fran es nuestro camarógrafo de estrella. Claro. ¿Qué tal? Un genio. Mirá, Al que coloradito siempre para que estén, renegar. señora, para que estén al tono de la pollera de la conductora. Bueno, Agustino siempre, esta camisa ya anticipando la primavera. La primavera con otros colores. Esta me gusta especialmente, me gusta hacia raya. Además puede ir con un saco azul, por ejemplo. Además, esa raya finita estiliza más, ¿no? No se compren rayas Estiliza, demasiado... vos decís que estoy mal estoy para estilizarme. No, estoy haciendo gimnasia. Me parece muy bien, me parece Estoy bárbaro. saliendo a correr, haciendo un poco de fierro. Es que vos estás muy bien, Mabel, y yo me quiero poner a tono. Bueno, gracias. Gracias. Yo después tengo que mandarle un agradecimiento a Campo Athletic Club de paso, ¿no? Que te cuento que no ha remarcado precios, que tiene los mismos precios del mes de junio, así que aprovecho que ya que me diste pie sin querer. Totalmente, ¿no? Sin querer queriendo. Para que la gente vaya a Campo Athletic Club ahí en Avenida Arenales 960. Y te recuerdo la dirección de Agustino, que Agustino está en Avenida del Bicentenario 476, ¿no? Donde vas a encontrar el look de Juan Carlos y muchos otros más, según lo que más te guste. Ya vamos a ir viendo durante el año, si Dios quiere. Buenísimo. Mirá, Mabel, el otro día estuve en lo de un colega tuyo, lo voy a nombrar a Daniel Murillo, bueno, ¿no? En un programa, y viste su habitual sagacidad, rapidez. Entonces, en un momento dado, yo opino un concepto sobre Milei. Y me dice, che, a ustedes los mandaron todos a militar, ¿no? Entonces, no es el caso, porque hoy te quiero hacer algunas reflexiones, Mabel, y quiero hablar por este medio con las personas grandes, pero sobre todo con toda la audiencia y con los chicos también que ven este programa y que votan, y las chicas. ¿Por qué? Porque no es cuestión de militar. Yo no vengo a proponer ningún candidato, no es el espacio acá para proponer candidatos. Es un espacio de reflexión, sobre todo reflexiones en clave de los derechos de las personas mayores, sobre todo en clave de los derechos de los argentinos y de la paz de los argentinos y de las buenas intenciones de una ciudad, de una comunidad, ¿no es cierto?, organizada, con sentimiento patriótico y de construcción de un destino común. Y no una sociedad donde salimos de una grieta para meternos en otra peor. Donde había que suturar la grieta y resulta que ahora aparece una nueva grieta. Que creo, sinceramente, que la encarna, ¿no es cierto?, este espacio que se llama en política el cisne negro, el emergente, ¿no?, de este espacio de la libertad avanza. Por eso hice un ejercicio, sinceramente, Mabel, de introspección, de reflexión. Digo, ¿me quedo callado o hablo en este mes crucial para el destino de Argentina? Y bueno, como funcionario, como hombre del derecho, como persona grande, como padre de familia, como argentino, y como persona que también tengo un futuro con mi familia y con ustedes, que somos todos hermanos, bueno, pensé que era importante dar mi opinión sincera, en el sentido, Mabel, que yo veo un peligro real para el destino de la patria en esta propuesta. No adjudico malicias, tampoco creo que la cuestión sea agraviar al otro, sino una cosa que nos está faltando desde mi humilde punto de vista, que es pensar, ¿no? Y en ese sentido, yo propongo que pensemos de dónde abreva, cuál es la ideología de Javier Milei y su grupo, y entonces surge necesariamente la figura de Alberto Venegas Lynch, del profesor, del doctor Alberto Venegas Lynch, que es una eminencia argentina, realmente en el mundo intelectual, más allá de uno coincide o no, es un hombre muy destacado. Entonces yo pediría, viste cuando Milei dice que su proyecto es el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, del prójimo. Bueno, primer punto,
no hay mucho respeto desde el punto de vista del léxico y de las actitudes de él Totalmente. hacia los demás. Por lo tanto, ya estaría lo que yo titularía, si fuera una editorial, Milei, un juego de contradicciones que encierra una cierta estafa electoral. Pero quisiera que lo escucháramos a Alberto Venegas Lynch, que es un gran profesor, a ver qué nos dice él, que es el prócer, así lo llama Milei, de Javier Gerardo Milei. Vamos a ver. Alberto Venegas Lynch. Por ejemplo, la del presidente Trump ha aumentado notablemente el gasto público, ha aumentado notablemente el déficit y el endeudamiento, y ha incurrido en algo que yo estimo es una vergüenza para cualquier persona medianamente decente, y es haber desconocido los resultados electorales en base a reglas que él mismo aceptó. Al haber desconocido, a pesar de que los 50 estados, subrayo, los 50 estados certificaron el triunfo de su oponente, 61 jueces federales y locales, 8 de los cuales, dicho sea de paso, designados por el propio Trump, certificaron la victoria de su oponente o su opositor, y su propio vicepresidente certificó ese resultado. Y sin embargo, el expresidente Trump no reconoció el resultado electoral y ahora resulta que asume otro gobierno que decide intensificar el volumen del gasto público, la deuda y el déficit. Afortunadamente en Estados Unidos, como ocurre en otros lugares, hay universidades, hay instituciones, hay fundaciones que hacen esfuerzos muy valiosos para revertir esa situación. Ahora, esto no es solo en Estados Unidos. Si nosotros miramos lo que ocurre en la Argentina, en mi país, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, son voces de alarma. En Europa avanza el nacionalismo xenófobo, tenemos un papa peronista, de manera que el cuadro de situación es sumamente difícil, pero es un desafío, me parece, para nosotros los liberales, a los efectos de trabajar en nuevos argumentos y paradigmas para revertir esta situación que perjudica a todos, pero muy especialmente a los más vulnerables y a la gente más necesitada. Bueno, mirá, queda claro que lo critica duramente a Donald Trump. Sí. Es decir, un liberal de fuste como él, con una profundidad intelectual muy reconocida a nivel internacional de Alberto Venegas Lynch, quiero aclarar que estamos escuchando a un profesor, lo critica duramente a Donald Trump, de lo cual se deduce necesariamente que Donald Trump no estaría acompañando el ideario completo, por lo menos hay una faceta de Donald Trump que es susceptible de una dura crítica del profesor Alberto Venegas Lynch, a quien Javier Milei llama el prócer, y cuyo hijo de Alberto Venegas Lynch es el candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires de Javier Milei, y siempre Milei manifiesta que es un orgullo. Ahora, ¿qué es lo que le critica a Donald Trump? Que resistió, se opuso y denunció el resultado electoral, y él lo argumenta vastamente. Es decir, que Donald Trump es sabido, se critica, se sabe. En democracia, porque sabes que, Mabel, tampoco empecemos a tener miedo de hablar, porque resulta que ya Viviana Canosa, por ejemplo, ya está manifestando que hay en el ambiente un sordo temor a no contradecirlo a Javier Milei porque inmediatamente te denuncia. Y eso iría también en contra de la libertad de expresión y de los principios libertarios. Entonces, cuando lo critica a Trump, ¿qué pasa con Trump? ¿Cuáles son las características que el auditorio democrático le adjudica a Donald Trump? Por ejemplo, cierta sentido de supremacía, ¿no es cierto? Cierto misoginia, rasgos autoritarios. Fíjate que cuando estuvo preso, porque otra cosa, ni Bolsonaro ni Trump terminaron los mandatos. Ojo, ¿no? Porque vienen con
no con la motosierra, pero Bolsonaro venía con una ametralladora y la escena es muy parecida en esas pequeñas caravanitas que hace Milei, de poca gente, pero que la hacen parecer como mucha. Sí, sí. Viene con la motosierra. Miren bien los videos después, Sí. les advierto, porque hay 20 rodeándolos y la calle vacía. Así es. Entonces, más allá de ¿no es cierto?, de eso, que es real, porque hay también una mise en scène, una puesta en escena respecto de este personaje, que pone caritas a la hora de que le saquen fotos, que es dueño de hacerlo, pero o sea, que lo superficial no nos impida ver el fondo, porque también, fíjate que Donald Trump, cuando lo fotografiaron detenido en la cárcel, también cuando le pintaron los deditos, por muchas de estas cosas como que señala el profesor Alberto Venegas Lynch, porque Donald Trump, acordate que está acusado de instigar a las hordas a tomar el Capitolio. Acá denuncian kilos de toneladas de piedra. A Cristina, ¿te acordás que le tiraron piedras en su despacho? Se hacen manifestaciones de todo tipo. Estaba el gordo Mortero, ¿te acordás? Bueno, es el paisaje común de nosotros. Bueno, cuando pasó eso en Estados Unidos fue una cosa realmente llamativa. Bueno, lo de los saqueos acá no fue aventurado, ¿no? Si bien hubo distintas versiones, digamos, esas convocatorias que no estaban basadas en el hambre. Recordemos que ahora hay muchísima ayuda social, que falta, digamos, dar vuelta la página y de alguna manera virar hacia un país mejor, más estable, donde la inflación realmente carcome los hogares. Pero más allá de eso hay mucha contención, cosa que no existía antes, cosa que no existía en el 2001, cosa que no existía en la hiperinflación de Raúl Alfonsín. Entonces creo que los contextos también son distintos y hay mucha gente, muchos que hemos adquirido derechos en ámbitos impensados. Las mujeres. Que no nos tenemos que descuidar, ¿no? Que creo que ese es el camino. No pensar que porque eso se ha obtenido no nos va a quitar nadie. Creo que esa lectura la tenemos que hacer todos, jubilados y jubiladas especialmente, porque acá se habló incluso de reevaluar cómo se habían otorgado esas jubilaciones y declarar el quiebre del sistema previsional, ¿no? Eso no es un dato menor. Está escrito en la plataforma de Avanza Libertad, que era el partido que formaron Milei con Esper. Y eso significa que nadie va a cobrar. La revisión de las jubilaciones implica esto, ¿no? Otro día yo te propongo, porque me parece un tema especial, sobre todo en el marco de este programa Palabras Mayores, que analicemos incluso con invitados y que no tenga esto un sesgo. Yo pretendo proponer un momento de reflexión y si bien cargo las tintas en el sentido de mostrar algunas facetas de la Libertad Avanza de Javier Milei, sí. El voto es libre y yo no vengo a hacer propaganda partidaria. Solo quiero decir, como te dije, como si fuera el título electoral, hay contradicciones, una bolsa de contradicciones. Por ejemplo, cuando su prócer, el profesor Venegas Lynch, critica a Trump por esta actitud autoritaria, conspirativa y que finalmente terminó tomando el Capitolio de Estados Unidos, bueno, lo que pasa es que ahí hay lo que se llama la derecha reaccionaria conservadora, que siempre tiene, ¿te acuerdas que iba a hacer el muro también para que no entren los mexicanos? Bueno, al final no lo hizo, pero bueno. ¿Y qué pasa? Cuando Tucker Carlson le hace el reportaje a Donald Trump, yo oigo, ¿no es cierto?, lo que sale en la prensa, fíjate, la comunidad de los intelectuales, la comunidad de los economistas, están a los gritos, Mabel. Señora, usted que está peligra mirando... la democracia, lo dijeron además medios extranjeros, ¿no? The Economist. Sí, por ahí tenemos ahí algunos recortes para que vean. El profesor Venegas Lynch, en otro video que vamos a pasar, si alcanza un poquito el tiempo, menciona The Economist, que justamente lo menciona ponderándolo, pero al mismo tiempo ese es el diario inglés capitalista y liberal que criticó duramente a Milei, tratándolo de intemperante, imprudente, extravagante y que no se nota en él el Mesías Salvador que la Argentina está esperando. También dice que su plan está mal pensado, sick, ¿no? En castellano, está mal pensado, por ende la dolarización sería impracticable y que tiene rasgos autoritarios en el caso que lo contradigan o se vea frustrado. Ahora, si uno hace un backup, digamos, de todo lo que pasó en estos años que uno lo viene viendo a Milei y las contradicciones en las que viene incurriendo, bueno, francamente te das cuenta que sus postulados son impracticables
y se han tornado falaces al adaptar, al ser el ejemplo acabado del teorema de Baglini, que dice que mientras más te acercas al poder, claro, más se reduce tu posibilidad de hablar en términos fantasiosos o mágicos de soluciones mágicas. Por favor, si pudiéramos ver, si nos alcanza, vos me decís. Sí. Vamos con el segundo video. Tape más del profesor Venegas Lynch. ¿Qué quiere decir educación? No quiere decir transmitir cualquier cosa en cualquier dirección, sino transmitir algo que es el eje central o la columna vertebral de la educación, que es el respeto recíproco. Primero. Segundo, ¿qué clima requiere la educación? La educación requiere puertas y ventanas abiertas, que entre mucho oxígeno, dado que la educación es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo, donde nadie, y esto lo quiero poner en negritas o en letras muy grandes, destacadas, nadie tiene la precisa de cuál debe ser la estructura curricular que debe imponerse a otros. Un proceso abierto, oxigenado, evolutivo, de prueba y error, como digo, donde tiene que haber máximas competencias entre distintas ofertas educativas que se hacen de auditorías cruzadas entre sí para lograr el máximo nivel de excelencia académica. Entonces viene acá una pregunta clave. ¿Qué es eso de los ministerios de Educación y Cultura? Pues son una cachetada feroz a la inteligencia. Alguien que acepta ser ministro de Cultura y Educación no tiene la menor idea qué es la educación y la cultura, puesto que, nuevamente digo, se requiere sistemas abiertos y competitivos. No es que diga, yo voy a ser un buen ministro de Economía si soy ministro de Economía, o alguno de ustedes que me están escuchando. Porque cualquier cosa que hagamos en el cargo está mal, porque tenemos que dar lugar a la apertura, a la competencia, a las auditorías cruzadas, como acabo de decir. Bueno. Mirá, Mabel, rescato dos... bueno, evidentemente tiene una ideología liberal extrema. Yo diría, señora, usted que está viendo, si apareciera el candidato más carismático, más elocuente y más atractivo del mundo y fuera de extrema izquierda de un comunismo estalinista, usted, porque está enojada con el gobierno actual o con el anterior, ¿lo votaría para entrar en un régimen comunista? No. Por supuesto hay gente de izquierda y a mucha honra, pero eso yo hablo de la gente que no tiene el credo comunista. No lo votaría por más carismático que fuera o por más que diga muchas de las cosas que usted quiere oír. Bueno, con el liberalismo anarquista, anarcoliberalismo de La Libertad Avanza, usted, señora, tiene que ser consciente, o mejor dicho, a los chicos, tienen que ser conscientes que van a optar por un modelo, como dice The Economist, impracticable, pero además mal pensado, dice The Economist en rigor de verdad, pero además que es extremo. Por ejemplo, como dijo el profesor Venegas Lynch, donde la educación pública es una especie en extinción, lo antes posible mejor, y además, como dice el profesor, ¿qué es esto de un ministerio de educación? También hay que cerrarlo y privatizar la educación. Entonces, eso lo vamos a analizar en el bloque siguiente con una persona muy calificada que contradice con su sola presencia todas estas ideas. Pero rescato dos palabras para redondear. Sí. Evolución, dos veces habla el profesor de evolución y de competencia. Son dos. Evolución hace referencia a Charles Darwin. Es lo que se llama en el liberalismo la concepción evolutiva de la supervivencia del más fuerte. Los más fuertes son los fondos buitres, Mabel. Los más fuertes son las empresas grandes que tienen todo para ganarle a las chicas e imponer hasta la moral y el sentido común de la vida. Y la competencia
yo no puedo competir con Mike Tyson porque me pega 2 bifes y me manda afuera de la lona. Entonces, la competencia también necesita un Estado y una comunidad organizada donde todos pensemos que el Estado somos todos. Sí. Por supuesto, porque además no todos partimos desde el mismo lugar, ¿no? Esta falsa creencia de la meritocracia, cuando no todos tenemos las mismas oportunidades, cuando no todos hemos crecido en hogares quizás con las mismas posibilidades, donde económicamente tampoco partimos de los mismos lugares. Entonces creo que también hay que dar la discusión en eso y no dejarse engañar, ¿no? Por esto que parece, digamos, en términos teóricos, quizás una fantasía en la que me gustaría vivir, pero que es no solamente impracticable en muchos casos, como vos mencionabas, Juan Carlos, sino que además, puesto en la práctica, seguramente generaría muchísima más exclusión y segregación en nuestro país y donde dejaríamos atrás muchísimos de los derechos que hasta hoy en día están vigentes, ¿no? Nos vamos a la pausa, ¿te parece bien? Así después seguís analizando justamente con tu invitada, que es una invitada de lujo, como dijiste, más acerca de esta temática. Pausa, quédate y ya volvemos.